Estoy agarrando las dos clavijas con la misma punta en un extremo, bien, y en el otro extremo, también bien. Es decir, que nosotros tenemos nuestro gran problema aquí en el fusible térmico y por eso no trabaja esta plancha. Ustedes siempre van a encontrar que el neutro, el cable neutro, siempre es el que va o el que tiene conectado el fusible térmico en la línea para que sea el fusible térmico el que se dañe y no propiamente el equipo. Cuando tu plancha te esté dando problemas, no encienda y ya hayas hecho una comprobación del cable, cuando hayas hecho una comprobación de que tu cable se encuentra en buen estado, como es el caso de esta, entonces la otra razón por la cual tu plancha seguramente no trabaja es simplemente porque tiene problemas con el fusible térmico. El fusible térmico va en este cable. Aquí tengo el fusible térmico que yo voy a instalar. Lo voy a poner aquí. Y voy a proceder con esta tenacita, voy a proceder a prensarlo. Y al prensarlo, ahí debería de quedar bien sujeto. Voy a darle zoom para que lo mires. Entonces, el fusible térmico es este, ¿no? Este fusible térmico que ves aquí es el dañado, es el que no sirve. Por aquí en escala de continuidad, en nuestro multímetro, vamos a colocar, ¿verdad?, nuestro multímetro y vamos a comprobar el fusible térmico que tenía la plancha, que es este, y miren, no trabaja del todo. Estoy agarrando las dos clavijas con la misma punta en un extremo, bien, y en el otro extremo, también bien. Es decir, que nosotros tenemos nuestro gran problema aquí en el fusible térmico y por eso no trabaja esta plancha. Para que ustedes no se me vayan a confundir, porque yo sé muy bien de que yo comencé a hacer este video con la plancha ya desarmada, para que ustedes no se me confundan, simplemente este cable que ustedes ven aquí va empalmado aquí con el cable de la energía. Ustedes siempre van a encontrar que el cable neutro siempre es el que va o el que tiene conectado el fusible térmico en la línea para que sea el fusible térmico el que se dañe y no propiamente el equipo. Este cable va directamente empalmado aquí. Lo voy a armar así para que ustedes me vayan entendiendo muy bien. Bueno, y ahí, aquí ya lo tenemos. Este cable que es donde va instalado el fusible térmico, va a entrar por aquí. Y este también va a ir conectado con el fusible térmico, pero es el que corresponde al LED. A este LED, ok, a esta es la alimentación del LED. Entonces va para allá adentro también, igual que el otro cable café, que es el que lleva el fusible térmico. Ambos vamos a pasarlos por aquí. Aquí está el cable café, ¿verdad?, del fusible térmico, y el cable que va a ir conectado con el fusible térmico, pero que es del LED de encendido. Bueno, les comento que ya empalmé el cable café que lleva el fusible térmico con el cable blanco que es del LED de encendido, pero lo tuve que hacer con este tipo de terminal, ya que el terminal que realmente sujeta ahí se me dañó, así que tuve que hacerlo así, pero ya ahí quedó y va a trabajar sin ningún problema. Aquí ya estamos empalmando nuestro fusible térmico, en donde va a ir colocado, instalado, y así como lo están viendo ustedes, así va a ir nuestro fusible térmico ya empalmado con el cable blanco de LED de encendido, y nuestra plancha va a trabajar sin ningún problema. Bueno, ahora que ya tenemos colocado nuestro fusible térmico en su lugar, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente empezar a cerrar ya todo esto. Ya vamos a empezar a armar nuestra plancha.
Bueno, aquí ya tenemos armada una primera parte. Ahora vamos a colocar aquí el regulador de temperatura o que está ligado con el termostato y le vamos a poner su respectivo pasador. Ahí, ok, ahí lo tenemos. Entonces, ahora que ya tenemos esta primera parte, vamos ahora a cerrar nuestra plancha y vamos a tener cuidado de que no se nos caiga ese resorte que está ahí, que no se nos vaya a caer ese resorte que se encuentra ahí, ok. Ahora que ya tenemos cerrado aquí, habiendo apretado el perno de aquí, ¿verdad? De adelante, entonces ahora vamos a colocar los pernitos que van aquí atrás, sosteniendo la parte trasera. Bueno, ahora vamos a colocar esta pieza que va aquí. Aquí ya tenemos esta pieza en su lugar y ahora sí vamos a poner ya nuestra tapa trasera. Ok, entonces vamos a empezar con nuestro destornillador casero a cerrar aquí, ok. Ok, entonces ahí tenemos nuestra plancha ya armada, solamente falta cerrar aquí. Llegó el momento ahora de poder hacer nuestra prueba de funcionamiento. Este LED tiene que encender cuando yo conecte a la red nuestra plancha, pero si vos no tenés el fusible térmico que nosotros acabamos de ocupar para esta plancha, para poderla reparar, si después de que hiciste la comprobación de tu cable y te das cuenta que tu fusible térmico es el que está dañado, entonces ve ese video que está aquí apareciendo a la derecha de tu pantalla, en donde yo te voy a enseñar cómo reparar esta plancha cuando es fusible térmico, pero si no lo tienes al alcance, yo te enseño cómo repararlo. Ok, aquí está nuestra plancha y el LED está encendido, ya nuestra plancha está reparada. Te espero en ese video.